¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Entre Abogados. Hoy tenemos de invitado a un experto abogado en la materia penal, un penalista reconocido aquí en Poza Rica y la región. Está con nosotros el maestro Germán Moreno Pastrana, que pues tiene ya mucha experiencia en estos temas. Tienes 2 maestrías. Sí, efectivamente. Y cursas una más, ¿no? Con Carbonell. Efectivamente, estamos cursando una en Derecho de Daños. Es la primera Exacto. maestría a nivel nacional que se está impartiendo. Y bueno, es un orgullo pertenecer a esta primera generación. Qué bueno, pues, licenciado Germán, bienvenido a este programa. Gracias por aceptar la invitación y que bueno, pues ya la hicimos realidad el día de hoy. Gracias a ti y un saludo a tu apreciable auditorio. Y pues bueno, estoy a tus órdenes. Pues, licenciado, me gustaría que platicáramos tú como especialista en el tema penal, y una de las inquietudes por ahí que el auditorio tiene también mucho es en cuanto a esta figura del asesor jurídico, que hoy ya tiene pues más facultades, dejó de ser una figura decorativa, por llamarlo así, y que hoy, pues ya tiene plena acción en el campo de defender los derechos de la víctima, ¿no? Sí, claro, fíjate que en base a las reformas que han venido surgiendo a la Constitución Política, la figura del asesor jurídico ha emergido como una figura principal. De hecho, la podemos asemejar en una responsabilidad profesional como la del abogado defensor. Así es. Sí, afortunadamente está sustentada en el artículo 1 constitucional, que es precisamente la que tutela los derechos humanos, pero no tan solo del imputado o del acusado, sino también de la víctima, porque a la víctima es a la que le están dando, desde mi punto particular de vista, le están dando la mayor protección, le están dando esa tutela efectiva, ¿no? Algo que años atrás no se veía. No se tenía, porque la verdad que la víctima, en aquel entonces el Ministerio Público no le ayudaba, no la defendía, pues ahí se quedaba ya, ¿no? Sí, fíjate que era una de los viacrucis por los cuales pasaban las víctimas o los ofendidos, ¿verdad? Porque habría que distinguir para tu apreciable auditorio que tenemos la víctima directa y tenemos víctimas indirectas. Y a veces el código de procedimientos penales, por ahí en su artículo 108, si mal no recuerdo, nos dice quiénes son las víctimas indirectas y que también son llamadas partes ofendidas. En un ejemplo llano, la persona que muere en un evento, pues es la víctima directa. Y su esposa, sus hijos, vienen siendo los ofendidos o víctimas indirectas. Así es. Y bueno, como te decía, también lo encontramos en el artículo 20 de nuestra Constitución Política, que nos habla ya de los derechos que tiene la víctima. Esos derechos a tener acceso a la carpeta de investigación, lo cual antes se le negaba, se le obstruía. Tiene derecho a contar con un asesor jurídico, ¿sí? Y viene a reforzarlo también ¿cómo te puedo decir? Una ley muy importante, que es la Ley General de Víctimas. Sí, que ha sido, creo, desde mi punto de vista como abogado penalista, uno de los mayores logros legislativos que se ha alcanzado, ¿no? Donde ya la víctima se le están señalando punto a punto todos los derechos que tiene. Sí, eso es algo muy importante porque ahora podemos hacer la aplicación tanto de la Constitución y en correspondencia con el Código Nacional de Procedimientos Penales y desde luego con la Ley General de Víctimas. Entonces es un gran logro. Y bueno, también ahí en la Ley General de Víctimas nos señala que ellos tienen derecho a un asesor jurídico, ¿no? Y de nuevo volvemos a tomar el papel del asesor jurídico y vamos viendo cómo emerge esa importancia, ¿no? De tal manera que, pues bueno, es sujeto del proceso penal. Quien deja de ser también figura decorativa como anteriormente, que pues no tenías como abogado de la víctima, del ofendido, pues ningún derecho para poder actuar, ¿no? Y de que te prestaran inclusive
la hoy carpeta de investigación. Sí, fíjate que te voy a decir que el asesor jurídico tiene por objeto orientar, asesorar e intervenir en el procedimiento penal. De alguna manera le estamos dejando la responsabilidad de subsanar aquellas omisiones o deficiencias que puede tener el Ministerio Público o Fiscalía. Porque aquí cabe mencionar que nosotros hemos tenido un mal manejo de esa figura, porque le hemos puesto tanta atención al defensor. El abogado penalista o el abogado que se está preparando para ser penalista se está preocupando en cómo saber defender. En todo ese cúmulo de material, vamos a decirlo de esta manera, didáctico, para poder desempeñar un buen papel como defensor, y estamos olvidando la figura del asesor jurídico. Por eso me llamó mucho la atención tu invitación y es algo que poco se toca, sí, ¿verdad? Porque desafortunadamente muchos de los abogados que trabajamos materia penal le dejamos toda esa responsabilidad al Ministerio Público, Miguel. Así es. Queremos que el Ministerio Público integre una carpeta de investigación de la A a la Z, y tú quieres estar sentado sin hacer nada más acompañar al cliente. Una actitud pasiva, 100%. Totalmente pasiva. Y sin embargo, te decía, hay mucho que hacer tiene mucho que hacer, el asesor jurídico. Hoy en día, fíjate que este nuevo sistema es muy bondadoso. ¿En qué manera? Anteriormente, la víctima tenía que llevar a sus testigos a declarar, ¿no? Tenía que pedirle por escrito al Ministerio Público que giraran un oficio, que fueran a hacer una inspección, que se realizara un peritaje. Que tengan fecha para poder llevar al testigo. Claro, y independientemente con los protocolos de actuación que tienen los ministerios públicos, hoy en día el asesor jurídico puede recabar una entrevista y se la puede llevar a la Fiscalía. Ya la Fiscalía en su momento determinará si la va a ofrecer como medio de prueba en su escrito de acusación y su descubrimiento probatorio, o la va a desechar. Pero puede hacerlo ya, porque a lo mejor se entrevistó a una persona que no aportó demasiada información, y tú como asesor jurídico puedes encontrar a otra persona que sí te dé más información del hecho que aconteció. Entonces, ahora tienes la oportunidad de realizar la entrevista, llevársela por escrito y entregársela al Ministerio Público. Claro, con las formalidades, ¿verdad?, que debemos de conocer. Efectivamente. Podemos contratar a un perito particular en grafoscopía, vamos a irnos a ese ejemplo, y aportarle ese dato de prueba, esa información que ya obtuvimos de una manera externa al ambiente del Ministerio Público. Entonces, te darás cuenta que... ¿Podemos hacer investigación? Que podemos hacer la investigación. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí en su artículo 112, 109, 110, un poco menos, poco más, nos dice cuáles son los puntos que favorecen a la víctima. Y uno de ellos es precisamente aportar datos de prueba. Y esos datos de prueba pues los va a aportar mediante la experticia, mediante la experiencia y el conocimiento de ese abogado titulado, desde luego, que haga la figura del asesor jurídico. Entonces, imagínate lo bondadoso que es hoy en día. Claro que sí. Este nuevo sistema de justicia. Simplemente, no creo yo, con todo respeto, que no lo hemos sabido explotar, pero sobre todo del lado del asesor jurídico. Y fíjate que de ahí deriva una figura todavía más importante aún, que es la reparación del daño. Ese es algo que desafortunadamente no se está atendiendo y que viene debidamente tipificado. Que a veces lo que quieres es más que la reparación del daño, más que pues le fijen una pena, ¿no? O sea... Claro, al final del día hay personas, hay clientes que dicen, a mí no me importa si está 1 año o está 5 años en prisión, a mí me importa que me paguen todo el detrimento que me causó. Y ahí es donde de nueva cuenta hacemos hincapié en la responsabilidad y en el trabajo del asesor jurídico, porque es él quien debe de ir haciendo el constructo, ¿sí?, dentro de la carpeta de investigación de todo el material probatorio que en su momento se va a desahogar en juicio, ¿sí? Vamos a conseguir dictámenes periciales externos. Digo, al final del día sabemos que todo aquel que haya sido víctima de un delito tiene que ser valorado por un psicólogo, y la institución del Ministerio Público lo tiene, por un médico, etcétera. Pero tú lo puedes hacer de manera particular,
y a lo mejor sin denostar al personal de servicios periciales, a lo mejor vas con un psicólogo que tiene mayores alcances en la materia y te puede dar un peritaje o una opinión técnica o profesional más elevada que el propio perito de la Fiscalía. Okay. Y con eso vas a demostrar, y voy para allá, el daño moral, ¿no? Que es una de las cosas que se está perdiendo dentro del proceso oral penal. Fíjate que criticamos a los jueces en que no quieren condenar a la reparación del daño moral, pero sin embargo nosotros como asesores jurídicos tampoco trabajamos en ello, ¿no? Sí, claro, tampoco le damos el material idóneo para que él pueda hacer una sentencia, un fallo condenatorio y tome en cuenta el daño moral, incluso el daño integral, porque por ahí te quiero comentar que la reparación del daño está en el artículo 64, en su fracción segunda y séptima de la Ley General de Víctimas. Ahí nos dice qué es el daño integral. Muchas veces y muchos abogados desconocemos que la reparación del daño es el daño material, el daño patrimonial, el daño extrapatrimonial, ¿sí? Y el daño moral, ¿ok? Entonces, tenemos que saber distinguir qué es lo que vamos a ir construyendo para que cuando lleguemos al fallo, para cuando lleguemos a la ejecución de sentencia, nos puedan cubrir esa indemnización, ese quantum indemnizatorio, ¿verdad? Sobre todo el moral, que era el que nunca le entrabas, nada más directamente. Sí, y fíjate que estamos acostumbrados, Miguel, a dejárselo a los jueces civiles, ¿no? Muy pocas veces nos atrevemos. Yo hasta ahorita conozco de 3 asuntos aquí en Poza Rica que se han fallado en daño moral. Sin embargo, en otras latitudes también es muy escueto, ¿no? Sí, normalmente te ibas al juicio civil y por ahí manejabas la cuestión de la reparación del daño y acá, bueno, pues lo que era el aspecto penal. Sí, fíjate que vamos a hablar para que tengan un parámetro las personas que nos escuchan, que nos ven. El daño moral es la afectación a los sentimientos, a tu creencia en la fe. El daño emergente es aquel daño que empieza a surgir a raíz del hecho dañoso. Te voy a poner un ejemplo. Una bailarina que tiene un contrato con un grupo musical y trabaja viernes, sábado y domingos, ¿no? Le pagan, un ejemplo, 2,000 pesos diarios por noche o por evento. Vienes, la atropellas, le fracturas ambas piernas y entonces el dueño del grupo o el representante del grupo dice, no te voy a poder pagar porque no fue dentro de tu área laboral, ¿no? Entonces, ese es el daño emergente, ¿ok? Perdón, es el lucro cesante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ella va a cesar de cobrar esa cantidad de dinero de manera semanal. Estamos hablando que serían 6,000 pesos. Yo lo cobraba, pero después del evento, pues es imposible que lo puedas estar Y fíjate cobrando. que de ahí se deriva, te decía, el daño moral, porque entenderemos o podemos entender que esa persona se va a sentir muy deprimida por verse sus piernas fracturadas, por verse sus piernas con cicatrices, de tal manera que a lo mejor ya no use ni siquiera un vestido corto. Era su instrumento. Y claro, era su atractivo visual, ¿no? Como bailarina, como animadora de un grupo. Y bueno, también ahí te puedo decir que dentro de ese evento, de ese evento que estamos diciendo, que es un atropellamiento, viene también el daño a la armonía estética. ¿Por qué? Porque esas piernas quedaron ya afectadas con una cicatriz. Es una mujer que muy probablemente no va a usar un short, no va a usar un traje de baño, no va a usar una minifalda, no va a usar un vestido corto. ¿Por qué? Porque se va a sentir apenada de que las personas le vean las cicatrices en sus piernas. Imagínate nada más las cirugías que tiene que llevar del fémur, ¿no? Sí, creo que es la parte ósea correcta, sí. Entonces, su estado emocional pues va a decaer totalmente. Y más si no puede ya desarrollar su actividad, que es el baile. Y entonces eso es lo que nosotros como abogados, como asesores jurídicos tenemos que ir construyendo y llevarle al Ministerio Público todo ese material. Dictámenes psicológicos, dictámenes médicos, ¿sí? de la cirugía, cuán grande es, el relieve del borde. Tenemos que demostrarle lo que sea antes de haberse afectada,
¿sí? Y después, porque el juez debe de tener esa valoración porque tiene que formar un quantum indemnizatorio. Aquí existen métodos para cuantificar, los cuales son un poquito difíciles de explicar. Sin embargo, los jueces lo hacen con diferentes mecanismos. Hay 4 o 5 formas de poder formular el quantum indemnizatorio. Pero en base a ese material probatorio que tú le lleves, es conforme él lo va a ir estructurando y te va a decir, te voy a pagar 100,000, 200, 1,000,000, 3 millones, 4 millones de pesos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta... ¿Hay tope para la reparación de daño? Fíjate que no hay tope. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha decantado en que ponerle un tope a un quantum indemnizatorio es inconstitucional. ¿Por qué? Porque las situaciones van a ser muy diversas. Imagínate, te digo, una bailarina profesional a una bailarina amateur. El monto que ganaría una, el monto que está. Claro, la afectación de una, la afectación de otra, ¿no? Entonces, en base a eso, pues no podemos poner un tope. Y aquí, fíjate que yo peleo mucho con las aseguradoras, porque estamos acostumbrados siempre a cuantificar por muerte de una persona 5,000 días de salario mínimo y 50 días de gastos funerarios. Sin embargo, nunca hacemos una correspondencia con el Código Federal, con el Código Civil Federal, que en su artículo 1915 nos dice que debe de ser el cuádruple del salario más alto en la República Mexicana. Entonces, si nos vamos al salario más alto, si mal no recuerdo, un reportero gráfico tiene un salario como de 650 pesos. Entonces, multiplica 650 por 4 y el resultado multiplícalo por 5,000. ¿Qué es lo que hacías en materia civil? ¿No? Te Claro. apartabas de la ley federal y te ibas al código. Sí. Y entonces, fíjate, Miguel, que eso, de alguna manera, estamos poniendo un límite, pero también es muy distinto y es un mar de diferencia el que multipliques lo que dice la ley, el Código Civil Federal y lo que te marca la Ley Federal de Trabajo. Que te viene dando, creo que como... Ahorita creo que como 1,000,000 de pesos, 1,200,000. Y sin embargo, si nos vamos a eso, son más de 11,000 millones de pesos. De 11 millones de pesos. Entonces, pues desde luego es una condición pues mucho más favorable para la víctima. Fíjate que también ahí la Suprema Corte ha emitido sentencias muy ilustrativas y hay un caso de un niño que fue contagiado por VIH, perdón, es VIH, ¿verdad? Ok, entonces fíjate que ahí tomaron en cuenta la edad del menor, tenía 8 años, la edad promedio de un mexicano, pero reducida a la afectación, porque creo que una persona con ese contagio tiene una reducción casi de 20 años. Estamos en 73, 74 años como promedio de vida, entonces a él le iba a reducir por esa enfermedad a 50 años. Ok, tomaron en cuenta el bullying que pudiera sufrir, ¿verdad?, en las escuelas. Tomaron en cuenta también que él no se iba a poder casar con una persona como tú y yo nos casamos, ¿no? Normal. Él tenía que buscar tal vez o verse forzado a buscar una pareja también contagiada. Y si lo hacía con una persona común y corriente, pues toda su vida iba a tener que utilizar protección, un ¿no? extremo de porque pues, imagínate qué persona tal vez se animaría a casarse y estar latentemente en el riesgo de ser contagiado. Lo que trae un daño moral muy fuerte. Claro, entonces fíjate, todos esos parámetros los consideraron y fue una sentencia muy bondadosa para ese chico. Todo eso lo contemplaron. Y esos son los precedentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha regalado, nos ha dado, para que el abogado hoy en día pueda tener esas herramientas, Miguel. Y esas herramientas las podemos hacer valer como asesores jurídicos. Ese es el punto, ¿no? Que ya puedes tú traer todo ese material que se ha venido recopilando a través de estos años y transformarlo al caso que estás manejando y exponérselo al juez. Entonces, si te das cuenta, tenemos por ahí también el caso Radilla Pacheco, ¿no? Sí. Que ha sido muy sonado por una desaparición forzada de las Fuerzas Armadas. Se indemnizó, creo que hasta un sobrino. Sí. Entonces, todo eso han sido precedentes. Efectivamente, la reparación del daño integral la encontramos así
de manera muy transparente en el artículo 63.1 de la Convención Nacional de Derechos Humanos. Entonces, es muy importante la figura del asesor jurídico y esperemos que nuestros compañeros litigantes puedan empezar a construir de una manera eficiente en beneficio de nuestros clientes un trabajo bien estructurado. Y no olvidemos también que un buen trabajo del asesor jurídico no es llegar a juzgado de control. Tenemos los mecanismos alternativos de solución de conflictos donde también podemos pedirle al facilitador que vea por el pago del daño, de la reparación del daño de manera integral. Es también una obligación. ¿Pueden ellos entrar a la reparación integral? Sí, claro. En el artículo 7 de esta ley que te acabo de mencionar, dice que el interviniente o el invitado en su caso puede tener a su lado a un asesor, ¿sí? A un conocedor en la materia. Y obviamente, pues sabemos que ese conocedor pues, es el abogado el que lo asesora, que lo representa. Él puede estar ahí y juntos pueden construir un acuerdo reparatorio. No nada más es trabajo del interviniente o de los 2 o 3 intervinientes y del facilitador. No, puede ser un trabajo colectivo para poder llegar a un buen puerto y no desgastarse en un proceso penal, ¿no? Así, que sí. Tú sabes que a veces tardan 2, 3 años. Algo que todavía como abogados patinamos mucho, entrar a lo que es la negociación, la conciliación, y queremos pleito. Y lo bueno que eso por pocas ha ido disminuyendo, y bueno, será de irle dando más importancia a este tema de los medios alternativos. Fíjate que a diferencia de los abogados de Estados Unidos, ellos son muy conciliadores. Así es. Sí, primero es la conciliación y si no queda otra, ya peleamos. Se va al juicio. Y aquí estamos a la inversa, ¿no? Primero peleamos, primero el pleito, más adelante ya nos conciliación. arreglamos. Y es un trabajo que debemos de ponderar los abogados, tanto el abogado defensor como el asesor jurídico del que hablamos hoy en día, porque tenemos que bajar la carga. Precisamente el legislador, fíjate que fue muy inteligente, ¿no? O muy previsible. Vamos a poner esta ley para bajar el embudo que tienen los tribunales. Sí. Pero desafortunadamente estamos soslayando esta área, ¿no? Y que ha funcionado, por ejemplo, en materia penal, eso ha disminuido, en materia laboral ha disminuido mucho. Bueno, imagínate que ahora es el primer demandas filtro. Es ese a fuerzas, o ¿sí? sea. Y entonces no es opcional, no es el primer fuerzas. filtro. Sin embargo, en materia penal es opcional. Todavía queda opcional y ese es el riesgo. Yo creo que sí se debe tocar ese tema en cuanto a si debe ser obligatorio tocar esas instancias y después pasar ya a lo que sería el proceso penal o no. Porque si lo dejamos de manera que decidan las personas, los abogados, pues va a ser más difícil entrarle. Ven laborales, tienes que tocar la puerta a fuerzas. Sí, fíjate, y una de las características de esto es que el abogado se le debe de exigir la preparación, porque debe de conocer la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución a Conflictos, los famosos MACs, ¿no? Entonces debe de conocer esa área porque a veces también el abogado no opta por la conciliación porque no conoce la ley. Así Miguel. es. ¿Sí? Y ese es un problema. Tenemos otro problema en cuestión del pago del daño moral o del daño integral, porque tampoco conocen la Ley General de Víctimas. Y entonces no puedes acudir a una instancia cuando no sabes de cuántas herramientas te puedes valer. ¿Sí? Y entonces optas por lo más fácil, ¿no? Un solo camino, a pesar de que haya varios caminos, y que el trabajo lo haga el fiscal. Así es. Y lo que el juez me vaya a sentenciar, ¿no? Pasivo 100%. Al final del día, como bien lo apuntabas, señora, le dieron 10 años, salimos bien. Sí. ¿Y su situación anímica? Yo quiero la reparación, que también es importante. Claro, entonces eso es de suma importancia, Miguel. Pues, licenciado Germán, fíjate que se nos ha acabado el tiempo. Yo te agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotros y quedas invitado para unas posteriores. Inclusive me gustaría que hagamos uno específicamente abordando el tema de la reparación del daño en todos sus aspectos, de manera más amplia, más detallada, y pues queda formulada la invitación y nos ponemos de acuerdo para que nos acompañes nuevamente. La aceptamos, Miguel, y te felicito por este espacio. La verdad, la ciudadanía hay que irla
instruyendo, sí. sí, hay que irla discipulando porque desafortunadamente muchos desconocemos los derechos que tenemos. Así es. Y ese es parte de donde se colapsa el sistema, el desconocimiento de tus derechos. Es fundamental. Licenciado, muchas gracias, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Nos vemos en el próximo programa Entre Abogados. Buenas noches.